Le agradecemos ahí a María Eugenia que vino y bueno, un día complicado en realidad, un día complicado porque esta tormenta que terminó afectando tanto a Angostura, tanto la terminó afectando y Tremendo, ¿eh? cada vez va a pasar más. Estamos hablando con la concejal de Primera Angostura, María Eugenia Cerazo. ¿Cómo estás, María Bien, Eugenia? ¿cómo estás? Bueno, nada, vos sufrís igual que todos nosotros, ¿no? Lo que es estar en la calle, los pozos, las correntías de agua, las inundaciones. Es como que cada vez es peor. No te digo las tormentas son más fuertes, porque siempre hubo tormentas fuertes, pero es como que cada vez es más complicado. Igual ya me das el pie porque nos pusimos en contacto con un vecino que una de los ofrecimientos que hizo al Consejo Deliberante, y nosotros lo tomamos desde el bloque, es ponernos en contexto de cómo el cambio climático está afectando la vida de las ciudades de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, y nosotros no somos la excepción. No. A veces parece que son cosas que nos hablan que están sucediendo en otros lugares, como si nos fueran ajenas, y la verdad que todo lo que tiene que ver con el cambio del clima y los fenómenos cada vez más intensos que tenemos que surfear, bueno, de alguna manera responden a la forma en que habitamos el planeta, y bueno, está bueno también ponernos en contexto. Nosotros le hicimos una entrevista la semana pasada, el miércoles, a una chica, Ani Báñez, que estaba con el foco de jóvenes por el cambio, por el clima. Sí, sí. Tenían este sábado la reunión en el colectivo La Bayer, no sé si lo tuvieron. La verdad que no me enteré, yo vi la noticia, me puse muy contenta porque justamente estábamos encarando esto en nuestra agenda legislativa, en uno de los ejes que trabajamos, como una actividad que vamos a dirigir a la comunidad, y cuando vi esta convocatoria para jóvenes me pareció buenísimo porque además seguramente apunten a ser parte de una red de jóvenes que se movilizan en todo el mundo por esto. Hace 5 años están ellos trabajando en Neuquén, es de Neuquén Capital. Mirá. Ella, acá en Angostura es la primera vez que venían. Sí, la primera vez. Y son del grupo, digamos, no sé si definirlo como un grupo, pero donde está Greta, la activista noruega, ¿viste? Greta Thunberg. Es el mismo grupo de jóvenes. Claro. Bueno, de hecho han participado en diferentes conferencias que se han hecho a nivel mundial. Sí. Bueno, nada, la chica la verdad que a mí me sorprendió, no lo que sabía, sino la forma en que lo contaba. Ah, mira. ¿Viste? Porque a veces no es lo mismo saber que contar lo que sabes. Bueno, y ella lo hacía muy bien, la verdad que lo hacía muy bien, y por lo menos a mí me resultó muy, muy esclarecedor en algunos puntos. En otros también, bueno, con un montón de dudas, ¿no? De que quedan, de cómo van a seguir, cómo van a trabajar con el tema del gobierno. Tener un presidente que es negador del cambio climático, cómo afecta, porque la verdad que en todas estas conferencias que se hacen, los estados tienen que hacer compromisos de cumplir con determinadas metas, ¿no? Y bueno, todo eso cómo afecta a la economía. Y ella permanentemente estaba al tanto no solamente de todos los temas, sino aparte de cómo poder aplicarlos en las políticas reales, ¿no? De los estados. No, es muy interesante, me pareció muy interesante. Ojalá que acá en Argentina por lo menos cada vez se le dé más bola a eso. Sí, si te fijas, todos los que estamos en gestión en distintos niveles del gobierno y con distintas, digamos, alcance de nuestras participaciones, los objetivos, digamos, los ODS que son conocidos en todo el mundo, de alguna manera deberían de poder ayudarnos a orientar las agendas de la gestión, a hacer un esfuerzo todos para el mismo lado. Y el cambio climático es un eje fundamental en la agenda mundial. Pero esto, ¿no? Poder impactarlo en las agendas de gobierno. Y lo mismo, bueno, en nuestro caso que tenemos representación en el deliberante, poder tener una agenda legislativa que tenga compromiso con estos objetivos que son mundiales y que tienen que ver con el desarrollo sustentable, es muy importante porque parecen teorías, pero es así, es como que uno poder anclar lo que se discute a nivel global en una realidad que es local, y que si vos tenés participación en la gestión, tiene un impacto directo en cómo, bueno, en nuestro caso, crece o se destruye la ciudad. Sí, no, a ver, totalmente. Lo que pasa es que también la sociedad fue cambiando, esto también lo hablábamos con ella. No es lo mismo discutir esto ahora que 15 años atrás, ni hablar de 20 años, no se hablaba, 20 años atrás no existía el tema. 15 años atrás había mucha confrontación, 10 años atrás. Hoy es como que la confrontación de estas ideas fue bajando y quedó la realidad. Y la realidad es que el planeta tiene fecha de vencimiento así como venimos, o sea, y bueno, eso también ayuda un poco, ¿no? A mejorar.
nada, hay un montón de cosas que se tienen que seguir haciendo. El tema es la plata, cómo financiar los programas, cómo financiar los procesos de reconversión, el tema de la energía. Hay un montón de cuestiones que van mucho más allá de una ordenanza que puedas hacer en una localidad como Angostura, ¿no? Sí, pero se trata por ahí de desarrollar perspectivas, ¿viste? Y de alguna manera también de ir proponiendo líneas de trabajo que esto que decías hace un rato, por ahí hoy están con la reunión del volcán y por otro lado, no sé, hay gente que no está cobrando sus sueldos o que no ve continuidad laboral y ver cómo hacer ese equilibrio entre lo urgente y lo importante para poder ser sostenibles en el tiempo. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos el desafío de ir mechando y son cuestiones que no tienen que ver con una ordenanza tampoco porque son transversales a un montón de cosas. Sí. Entonces quizás les das la forma de una ordenanza, como nosotros en Primero Angostura, por ejemplo, propusimos la ordenanza de datos abiertos con la que insistimos tanto, pero de alguna manera tienen que ver con esto de cambiar la cabeza, de pensarlo de pensar esto, el trabajo desde el Estado y la gestión de nuestros territorios de una manera diferente. Y en ese sentido hay un montón de cosas que, como vos decís, no podemos desconocer que están sucediendo en el mundo hace un montón de años y son un desafío subirnos a ese tren, que es no quedarnos atrás. Y esto lo ves desde lo diario. Yo, por ejemplo, ahora estoy compartiendo con mis compañeros en el Consejo Deliberante la digitalización de algunos procesos, de algunas prácticas, que por ahí si te remontás a 15 años a esta parte no era una pregunta que nos estábamos haciendo, por lo menos en la realidad local. Pero hoy por hoy, con el cúmulo de trabajo que hay y cómo es necesario generar datos para tomar buenas decisiones, desde lo diario te digo, si tomás nota en un cuadernito, así lo cambiás, así tomás en una computadora y lo podés subir a un acceso público y digital, qué tipo de datos se digitalizan. Parece complicado, pero es mucho más sencillo y a la vez es importante planificar y ir dando un pasito a la vez. Bueno, me acuerdo, ahora sí, esto fue más o menos hace unos 10 años atrás, un poco más, ¿no? La discusión en ese momento estaba en la cantidad de toneladas de papel que había en el juzgado. ¿Te acuerdas que se estaba cayendo tribunales? Sí. Bueno, que fue muy impactante para todo el país, pero eso vos lo trasladabas a Angostura y era lo mismo. Toneladas y toneladas de papel. Y recuerdo que cuando se planteaba en ese momento un par de ordenanzas, ¿no?, que se habían hecho, no tan completas por ahí como la libertad del acceso a los datos y demás, pero sino como empezar a digitalizar algunas cosas. Y la respuesta era, y bueno, pero esto se hace con papel de caña, no tenemos que talar árboles. Pero me acuerdo que me respondían eso, ¿viste? Cuando uno trataba de decir, bueno, pero el volumen de basura que se genera, hay un montón de cuestiones, ¿no? Por eso es como muy importante, y nosotros lo practicamos en Primero Angostura, es también liderar los procesos, traccionarlos, catalizarlos. A veces también es algo que discutimos en el Consejo Deliberante, no es lo mismo generar una ordenanza, que vos lo podés hacer perfectamente, tenés autonomía de generar una ordenanza y sacarla andando, conseguiste los votos, que generar... Bueno, ahora vengo de una actividad, digamos, que tiene que ver con perspectivas de infancias y juventudes en el contexto de todas las cuestiones de seguridad e inseguridad que se están discutiendo y también de participación ciudadana, pero es esto, es ir generando consensos y articulaciones entre los ejecutivos y el legislativo y también, bueno, como decíamos hace un rato, estudiar la factibilidad de ciertos proyectos. Pero sí o sí, en todo eso necesitas liderar los procesos. Claro, liderarlos, claro. Y eso implica marcar cierto rumbo de las cosas. Sí, un compromiso más. Neuquén Provincia tiene un montón de legislación para despapelizar, digitalizar los procesos, para modernizar el Estado, que de alguna manera también fueron propuestas que bajaron en distintos gobiernos nacionales y también por ahí es cuestión de que las intendencias vayan priorizando en sus agendas estas estructuras que en realidad te las brinda también la provincia, porque tiene equipos técnicos que se brindan, tienen las ordenanzas o leyes en el caso de la provincia que ya están de alguna manera avanzadas. Sí, estoy pensando, Neuquén Capital está en un proceso de eso, de reducir al máximo la cantidad de papeles, trámites. Prácticamente ya no necesitas hacer ningún papelerío, digamos, es todo digital, pero bueno, es muy, muy complicado, con mucha inversión y como decís vos, ¿no? ¿Quién conduce? ¿Quién lidera? Yo, mira, te sorprenderías porque muchos de los consejos, de los proyectos que nosotros impulsamos desde el bloque y a sabiendas de que no somos ejecutivo,
no tienen tanto que ver con la inversión, sino con el cambio de forma de abordar ciertas cuestiones. Porque es esto que yo te digo. Obviamente que sería ideal que todos los concejales tuviésemos acceso a una computadora portátil en la sesión, en el plenario, entonces vos estás con tu computadora, pero de alguna manera, si vos haces ciertos mínimos cambios en algunas prácticas que tienen que ver con ir hacia el ideal. Por ahí el ideal en términos de qué recursos nos gustaría tener, cómo nos gustaría hacerlo y en cuánto tiempo lograrlo. Pero es esto, es cuestión de arrancar a caminar y pensar también que hay cosas que tienen más que ver con cambiar algunas prácticas y no tanto, y por supuesto que sí, en ciertos niveles, con inversiones de otra categoría, ¿no? Totalmente. Bueno, María Eugenia, te llevo, en realidad, ahora te voy paseando, vamos a ir paseando un poquitito por varios temas, aprovechándote que tenemos acá, pero te habíamos invitado ustedes sacaron un comunicado en redes sociales, en el Facebook de Primero Angostura, lo vi yo, donde habían tenido una reunión de trabajo y participaron en la conferencia de políticas activas para el acceso a la vivienda, políticas de suelo, hábitat, participación público-privada. Se organizó en el Centro de Investigación Política Urbana y Vivienda y de Maestría de Economía Urbana de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Bueno, así de largo. El título es larguísimo, pero es muy importante. Yo, la verdad que suelo seguir el trabajo que hacen desde justamente esta área de la Universidad de Itela. Hay una persona que habla, que sale en los medios, habla mucho en La Nata y con Tenenbaum, y lo escucho ahí, es uno de los... ¿cómo se llaman los jefes de la facultad? ¿Un decano? Un decano, ¿rector? Sí. Un rector, no me salía el nombre, un rector. Y habla. Y es muy, muy entretenido escucharlo porque te lo explica bien. Otra vez, ¿no? Cómo por ahí saber y explicar hacen el combo, ¿no? Para que uno lo pueda entender. Y me pareció que es un lugar que, primero que no es tan fácil llegar. O sea que por ese lado te felicito, porque la verdad que estuvieron exponiendo o participando de una reunión bastante importante, ¿no? Y por el otro lado me imagino la cantidad de conocimiento que han traído. Sí, en este caso fui yo con una compañera del equipo que es arquitecta y que tiene, doble residencia. Mercedes vive acá en Angostura, tiene casa y también vive en Buenos Aires. Así que, ella estaba allá, yo viajé, invitada específicamente a exponer en un panel sobre, donde estábamos invitados todo el resto eran intendentes y estaba invitada yo, que era concejal. Nos invitaron a Primero Angostura, se reía Fernando, que fue el que coordinó la mesa, porque decían que dentro de lo que son las políticas de gestión del suelo, que hoy son innovadoras, ¿no?, en el mundo y se discuten en muchos municipios, dicen, la plusvalía, la captación de plusvalía, ¿es oficialista? Entonces el técnico explicaba que siempre le preguntan eso. Entonces, sí, es oficialista porque todos los ejecutivos la quisieran tener en términos de legislación. No es de la oposición porque la oposición nunca se la quiere dar, digamos, como al ejecutivo. Y nosotros éramos un caso de ejemplo de cómo desde un partido que no se define como opositor, sí como no oficialista en nuestra circunstancia, impulsamos la política de captación de plusvalías y se ve cómo ahí es una herramienta de gestión del suelo que no debería, estamos estudiando un proyecto que tiene elementos que abogan por la transparencia, ¿no?, por supuesto, que no debería responder al partido de turno, digamos, ¿no? ¿Y cómo va eso? La verdad que primero re agradecidos de que nos invitaron, porque un poco también da cuenta. Yo, por ejemplo, de base tengo un título de psicología y desde que hace años que estoy en Primero Angostura me involucro con cosas de la comunidad y aprendés un montón. Claro, por supuesto. Es un poco ahora ya también mi compromiso y mi deber aprender temas ahora que estoy como concejal en este periodo. Entonces, primero súper agradecido porque que te inviten significa esto que un poco también te pasa, que aprendiste el tema y lo podés transmitir de algún modo. Y eso es porque lo vamos internalizando. Como una de las herramientas para entender la política de gestión de suelo, te cambia mucho la cabeza. Estaba, uno que es, tiene mucho recorrido, el intendente de 3 de febrero, Valenzuela, que es muy conocido, contaba cómo los municipios cambian la cabeza cuando entienden que gestionar el suelo es gestionar un capital. Digamos que el lugar a donde vivimos, cuando el Estado lo gestiona, entendiéndolo como un capital saludable, no explotándolo para destruirlo, ¿no?, sino para
para poder gestionarlo saludablemente, es una herramienta de crecimiento, de desarrollo sustentable y también, por eso no quería que fuera en el título directamente, pero sí que nos lleva a contribuir a la política de acceso a la vivienda. Ese tema está claro porque decís no quiero que esté en el título, porque genera expectativa. Yo creo que debe ser en todos los lugares de la República Argentina la falta del acceso a la vivienda. Es mundial. Mundialmente, sí, totalmente. Pero acá en Angostura es muy cercano porque vos ves a la gente, la ves al lado tuyo, o sea, cuando están en el almacén, en el kiosco, en la calle, digamos. Entonces, cada vez que hablas de estos temas y se genera expectativa, vos ves a la gente que le está generando expectativa. Debe ser muy complicado. Yo te preguntaba, ¿y cómo va eso también con el tema de definirte como un partido no oficialista y dándole herramientas a un gobierno? ¿Cómo te las recibe? Mira, en principio, para serte sincera... debe haber desconfianza, desde el punto de vista político, debe haber cierta desconfianza por ahí del oficialismo, mira, algún fuego amigo también. La verdad es que entendemos que particularmente el proyecto que estamos nosotros impulsando genera un fondo de desarrollo urbano que es un dinero. Sí. Digamos, y en ese sentido tiene un peso generar un dinero... Pero distinto de Girsu, por ejemplo, que yo trabajo hace muchos años con el tema de los residuos, no desvía un dinero que tiene el Estado, sino que sale a captar un dinero que está en el mercado privado y que lo entiende como un derecho que te otorga el Estado para poder hacer desarrollos con índices distintos, urbanísticos, de los que vos tenés cuando tenés una tierra y el pueblo crece, se desarrolla hacia cierto lugar, ya sea por una propuesta del privado o por una intención de la municipalidad. Entonces, en este sentido, bueno, para bajar la desconfianza, en principio, por eso muchos dicen la plusvalía es oficialista, porque en realidad genera un fondo. Ese fondo lo genera cuando entiende cómo se crea valor en el suelo. Tampoco lo salís a captar de algo que había antes. Es un valor nuevo que se crea en un lugar y que el Estado reclama, y hoy por eso te decía que es mundial, porque lo que aprendí en esa conferencia es que hay un activismo urbano en todo el mundo que tiene que ver con los colectivos, digamos, y las comunidades que se pusieron a pensar creativamente, digamos, la problemática de acceso a la vivienda. Entonces, nuestro proyecto básicamente se basa en dos principios y no los inventamos nosotros. Estamos aprendiendo de toda esta gente que estudia. Acá tenemos alumnos, alumnas que cursan esa maestría y que son vecinos de la localidad, con quienes, digamos, dialogamos mucho. Esto es así. Yo vivo en Barrio Norte y soy propietaria. Tengo un terreno que cuando yo lo compré se podían construir cierta cantidad de metros cuadrados. Al tiempo, cambiaron los índices de Barrio Norte, se pudo construir un poquito más. Un poquito no, casi la mitad más de lo que yo podía construir cuando compré el terreno con mi familia. Eso, si yo no construía mi casa y vendía la tierra, ya hace que la tierra salga más. Digamos, porque el valor del suelo se define por lo que podés hacer en él. Claro. Entonces, si yo como ciudad decido urbanizar, densificar, bueno, fin del año pasado salió un cambio de índices para Barrio Norte Centro y R1 creo que y R3 si no me equivoco, no lo estoy diciendo específicamente, pero bueno, digo, ahí a las personas que son propietarias, que o van a usar ese terreno o lo van a vender para un desarrollo, digo, les cambia el valor del activo, de ese terreno. Sí. Entonces, la idea es que justamente eso sucede porque el Estado toma una decisión y te otorga un derecho de hacer algo más en ese suelo que vos antes no lo tenías. Bueno, ese derecho tiene un valor monetario, medible. ¿Y qué es lo interesante del proyecto? No es tanto, digamos, generar solamente ese fondo, sino que ese fondo tiene un uso específico. Y ese uso específico tiene que ver con la obra pública, la infraestructura de los lugares a donde vamos a poner las casas, los desarrollos inmobiliarios, las escuelas, donde va a crecer la ciudad. Necesitas infraestructura. Y muchas veces se hacen grandes desarrollos urbanísticos en pueblos que se van empobreciendo en términos, esto que vos decías, camino por las calles, yo siento cómo está la villa. Y de alguna manera plantea un juego, digamos, unas pautas de juego que tienen que ver con que el Estado tome capte esas plusvalías y las invierta en el entorno donde los privados invierten en su desarrollo inmobiliario. Sí,
Estoy empezando a entender el concepto del proyecto, ¿no? Te voy escuchando y te voy siguiendo, ¿no? La creación del fondo, el tema del valor que se le da con los cambios de índices y demás. Todo ese tipo, y que aparte es medible, porque todo lo que vos estás contando se puede medir, o sea, es matemático. Es medible, y esto que me da pie bárbaro, porque es medible y es objetivo en términos de que lo que crea este proyecto, distinto de otros, por ejemplo, estudiamos la Ordenanza de San Martín. Este es casi igual que el que tiene 3 de febrero en términos de estructura. Y otros municipios, Trenquelauquen, bueno, había un municipio de Córdoba comentando cómo lo había usado. Crea un fondo en función de un cálculo que se hace, que es histórico y es sistemático, sostenido. ¿Qué quiere decir? Que yo no hago el cálculo el día que viene alguien y me dice quiero hacer un desarrollo en esta tierra. Eso te iba a preguntar. Claro. Eso te iba a preguntar. Y eso le otorga mucha transparencia a nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque el cálculo se mantiene público y actualizable cada 6 meses y se hace con los valores de mercado que se ponderan por toda una zona. Es decir, yo puedo medir cuánto se venden los terrenos en Manzano, los que están a la venta hago un promedio, se genera un valor de zona de lo que sale el metro cuadrado construible, digamos. Si yo a esa zona le otorgo más índices, entiendo que esos metros cuadrados representan un valor. O sea, y el valor se saca de ese valor de mercado de base que tenía esa zona. ¿Se entiende? No, te entiendo bien. El tema es, cuando vos decís es medible, es objetivo y es real. O sea, ahí no la podés pifiar. Pero digo, en las condiciones que te dan, por ejemplo, 3 de febrero es una localidad consolidada. Esos valores históricos que se mantienen suelen ser mucho más estables de localidades como la nuestra, que estamos un poco atados a los vaivenes. O sea, lo que rendía hoy el metro, o lo que puede rendir hoy el metro cuadrado, que te lo pueden vender, es mucho menos lo que rendía hace 6 meses atrás. Sí, pero te sorprenderías primero que los técnicos que nos están asesorando hicieron comparaciones de lo que vale el suelo en Angostura comparado con otros municipios del país. Es uno de los suelos más caros de todo el país, por eso también la dificultad de acceso, porque a ver, ¿esto de qué se trata? Se trata de dotar de infraestructura y también de generar políticas de inversión para que las personas de distinto nivel de capacidad contributiva puedan acceder a comprar su terreno o a tener una vivienda. Trenquelauquen, que es pionero en esto, hace años que lo está pensando así el suelo, hoy es una ciudad que elige para dónde va a crecer, compra los lotes, subdivide y financia a los vecinos para que puedan acceder a su vivienda o lote. Sí. Entonces, Angostura primero que tiene un suelo también, carísimo. Pero es menos volátil. Eso es lo que te pregunto. ¿Cómo haces para meterlo en la ordenanza? Lo que nos propusieron y creemos que por ahora es lo mejor, aunque por supuesto es modificable. Hoy estamos revisando la ordenanza de Defensor del Pueblo para mejorarla. En una primera instancia sería un cálculo cada 6 meses. Bien. Y ese cálculo que te genera una actualización cada 6 meses, también te genera una línea histórica donde vos hasta podés tener datos de cómo progresa el valor del suelo en la ciudad, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que proponemos para iniciar es un cálculo cada 6 meses. Y la verdad que en términos de lo que son las decisiones, desarrollo inmobiliario y lo que se discute un cambio de índices, por ejemplo, en un consejo deliberante, digamos, toma muchísimo tiempo tomar esas decisiones. Sí, aparte, si ese proyecto avanza, obviamente que va a cambiar todo a futuro, o sea, cómo se va a discutir a futuro el cambio de los índices y demás, ¿no? En principio, lo muy interesante es que lo que te cambia es la cabeza. ¿Por qué? Porque acá viste que plusvalía, ¿qué quería decir? Bueno, yo pido y vos me das, ¿no? Yo pido hacer esto y entonces me das aquello. Y no teníamos en la cabeza realmente lo que se valoriza esa tierra sobre la que se va a hacer un desarrollo. Primero que quiero aclarar, porque esto fue una duda que se planteó en el Consejo. Si yo soy un particular, lo que te conté de mi casa, y yo tenía plata para hacerme una casa de 90 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, yo no tengo que pagar nada al Estado en tanto no use ese derecho que me otorgaron porque me cayó de arriba porque cambió el índice de mi barrio. ¿Qué quiere decir? Se paga el derecho de se llama derecho de desarrollo urbano cuando vos vas a hacer la inversión. Cuando usás eso que vos tenías de más, que no tenías al momento de comprar. Que por ahí o lo fuiste a pedir, un gran desarrollo, o por ahí lo pensó la ciudad, lo otorgó para un barrio, y la verdad que yo
me quería hacer mi casa de esto, no es que me fuerzan a pagar, sí, ¿no? Sí. Y algo muy interesante es que es esto, o sea, está un poco hay un montón de mitos alrededor de la captación de plusvalías, nos enseñaron, que tiene que, bueno, y esto va a disparar una cosa inmobiliaria, no, está comprobado y estudiado en municipios del mundo que la aplican. No me tienen que creer a mí, se pueden meter en internet y ver la conferencia, está publicada por la Universidad de Itela en YouTube y ahí lo comparten. Municipios que han aplicado estas normativas y no tiene un impacto, digamos, de explosión inmobiliaria en términos de lo que se creería, digamos, que va a apurar o enlentecer alguna cuestión. La dinámica de la ciudad se mantiene por el propio crecimiento que tiene. Sí, es más, creo que en el caso de Angostura, que lo que vos dijiste es cierto en comparación a otros municipios del país. Nosotros parece que a veces tenemos la tierra valor de Nueva York, o sea, más o menos. Pero ¿no te parece a vos que estamos teniendo eso y a la vez eso? Un pueblo donde vos por ahí comprás un terreno que te arranca en la cabeza y de repente tenés un municipio que se empobrece, las calles están abandonadas, la infraestructura en términos de servicios no la podemos hacer crecer. La misma gente de planeamiento nos decía, se otorgan índices y se crean problemas. Porque yo no tengo extensión de los caños. También ahí hay otro tema, porque la otra vez hablaba... en este pueblo hace mucho tiempo se vienen tomando decisiones políticas que en determinado sentido, para un lado o para el otro, ¿no? Pero es como que fuera un vaivén. Y después también hay todo un andamiaje técnico, no sé si llamarlo, que firman los expedientes. Están todas las firmas en los mismos expedientes, son las mismas firmas de 20 años. Sí. La verdad es que, bueno, y vos ves, excepción, firma. No excepción, firma. Excepción, recontra excepción, firma. Y son las mismas firmas. Bueno, a ver, esto es algo a preguntarle al gobierno actual que tiene que ver particularmente porque justamente la propuesta era distinguirse del gobierno anterior, no solo a nivel local, sino la propuesta es en toda la provincia. Estamos esperando realmente que esa diferenciación recaiga también en que realmente cambien las prácticas, ¿no? María Eugenia, ¿cómo te va? Bien. Medio, digamos, seguido de este tema, ¿no? De que tiene que ver con la tierra, los terrenos y demás. ¿Cómo estamos con el tema de la regulación de los alquileres turísticos? Porque esto tiene que ver, una cosa tiene que ver con la otra. Cuando hablamos de desarrollos, se hablaba en algún momento que parte de esos desarrollos, que por lo general son para actividad turística, se le exija de alguna manera un porcentaje de alquiler permanente. O sea, ¿cómo están trabajando en este sentido cuando en provincia, por lo menos estamos viendo recién ahora, movimientos de querer regular o llevar un hilo por ese lado? O sea, ¿cómo para acabar con el problema habitacional que hay en Villa Langostura, ¿no? Sí, nosotros estamos muy atentos a ese tema. De hecho, hace algunas semanas tuvimos reunión con la directora de turismo de la localidad, que tiene un perfil técnico y que había un montón de proyectos que en su momento había presentado la dirección de turismo y habían ido quedando. ¿Directora digamos. quién es? Verónica. Verónica, sí. Por eso dijiste directora y quedé... Garritano. Es personal de planta permanente. Pero está bueno saberlo. Porque muchos de los proyectos que había impulsado la dirección, en la órbita de la Secretaría, pero la dirección particularmente, habían ido quedando porque tampoco habían sido discusiones que se habían podido instalar en el Consejo Deliberante anterior. Entonces, habiendo cambiado el secretario y estando con el subsecretario actual, les preguntamos justamente si en términos, por ejemplo, de alquiler turístico de ATTs, querían actualizar las propuestas que tenían en términos de la regulación en el ejercicio del turismo y que eso nos lleve sobre la mesa del Consejo Deliberante para poder empezar a discutir también en términos de si tenemos o no para encarar herramientas de regulación del mercado. Cuando se encarguen estas herramientas, por ahí estaría bueno, y vos como concejal, que es algo que se puede proponer, a ver, la que se hace siempre, a partir de ahora y en adelante tal cosa. O sea, que sean retroactivas las medidas. Bueno, porque siempre se toma como por referencia a preexistencia, a historia. No, hay 10 cabañas, ponele un 80% para turismo, perfecto, gánese
haga el negocio que tenga que hacer, un 20% para alquilar. Pero esa ordenanza es imposible de implementar desde el punto de vista legal. Claro, hay cuestiones, ahora que estoy en el consejo, además de que mi compañero es abogado, hay otros abogados en la mesa. No se puede. Una cosa que ya derechos adquiridos y que de alguna manera es algo que yo estoy aprendiendo de a poco, en principio de técnica legislativa, pero con compañeros que son abogados y también te van mostrando cómo la legislación tiene que ser cuidadosa de no anteponerse a derechos que ya fueron adquiridos. Y esos derechos te implican a vos como ciudadano un derecho que adquiriste. Entonces no toda regulación tan fácilmente puede ir para atrás, para explicártelo fácil, digamos. Sí, yo interpreto, a ver, para algunas cosas sí, para otras cosas no. Por supuesto, es que es así. Pero hay que estudiarlo. Para algunas cosas sí se puede ir para atrás, para otras no. Por supuesto, sí, pero hay que estudiarlo en cada caso. Es algo que surge un montón cuando revisamos la legislación o las decisiones que queremos ir tomando, o cuando nos viene algún expediente y tenemos, te digo, porque surge todo el tiempo sobre la mesa. Si se declara, hay que tener cuidado. A ver, hablemos de futurología y vamos a suponer, ¿no? Si se declarara la emergencia habitacional en Villa Langostura, ¿se podría tomar un tipo de decisión de esa? Mira, a mí me gusta porque esto que traes. A mí me gusta esto que traes, pero me permitiría hacerte una aclaración. Sí. Nosotros consultamos con gente del Congreso Nacional cuando se discutió acá la emergencia habitacional. Declarar una emergencia en una materia, digamos, de la gestión del Estado y de una circunstancia del pueblo, implica un montón de procedimientos administrativos que caen en términos de que se declara la emergencia en un aspecto. Claro. Para nosotros, en particular, fue difícil porque después yo tuve reunión, por ejemplo, con las cooperativas de vivienda que se están movilizando en la localidad. Sí, porque esto abre un montón de puertas, ¿no? De hecho, ahora este viernes me reúno con otra. La verdad, no solo puertas, también hace caer ciertos pasos que a veces están vistos como burocráticos, pero muchas veces justamente garantizan la transparencia de ciertos procesos para sacar ciertas licitaciones, para hacer ciertos trámites. Cuando vos tenés declarado una emergencia, muchos de esos mecanismos se pueden suspender. Claro. Por derecho, por haber declarado la emergencia en esa materia. Y como es una emergencia, se necesita, se resuelve en la urgencia. Velocidad, digamos. Sí, y vos sabés que algo que nos contaron diputados con los que consultamos es que a nivel de todo el país, y sobre todo en Argentina, con todas las cuestiones, digamos, de corrupción que tenemos que palear en el ámbito de la gestión pública, casi nunca, después de declaración de una emergencia, se ve un impacto real, concreto, en términos de resultados obtenidos para resolver el problema. Entonces, con más razón, hay que regular rápidamente el alquiler turístico, porque... no te olvides que eso, o sea, el último impacto fue un decretazo, digamos, ¿no? Y entonces, cuando salió ese decreto que no tuvo, a mi entender, desde nuestra óptica, la discusión integral que implica una decisión de ese estilo, también tuvimos, como un impacto directo. ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad? Bueno, yo sé que no estabas en esa época en el Consejo, estaba el Consejo anterior, pero ¿no hubo forma de derogar ese decreto? ¿O ahora mismo? Es que los decretos los decretos no se derogan por el Consejo Deliberante, son potestad de la Intendencia. Solo el Ejecutivo puede derogar un decreto. O sea, Javier Müller podría derogar ese decreto, que caería de acá en adelante, o sea, todas las personas que no hayan, pero todos los que ya se adhirieron al decreto porque el decreto tenía que ver con las fechas, ¿no? Con la extensión del plazo que decía, de 2015, que hacía un corte en 2015, decía que solo se podían destinar a TT las construcciones que tenían final de obra hasta el 2015 como tope. Cuando se hace ese decreto y se abre como la compuerta, la gente que tuvo casas terminadas de 2015 en adelante se pudieron incluir en esa regulación de actividad turística. Claro. Y ahí, toda la inversión de 2015 en adelante, el dueño o la dueña fue libre de disponer a qué la destinaba. Claro. Pero claramente ahí hubo... Y hoy si lo derogas, el decreto ese quedaría el decreto anterior, porque también había un decreto, la ordenanza no tenía fecha de ATT. Roberto Cacó le puso una fecha, eligió 2015. Se podría haber elegido otra, pero eligió 2015. Estaría bueno reformatearla y hay un adaptarla tema a las épocas actuales. Hay un tema, usted no sé si se presentó una ley de alquiler turístico temporario en el Congreso, en la legislatura. Sí. La presentó Capiet el viernes, creo, ¿no? Sí, por eso te digo que estamos muy atentos a las novedades. Ley mata ordenanza. Justamente, nosotros solemos tener reuniones periódicas de equipo y...
Sí, muchas veces tenés la ordenanza vigente en el ejido y no se cumple, digamos, claro, ¿no? Sí, sí. Lo que tenemos que estamos como muy atentos a ese tema porque sí, entendemos que tiene un impacto directo en la posibilidad de acceder a una vivienda accesible, digamos, que puedas alquilar. Déjame que te cambie por el último tema, ya no sé ni qué hora 14 de 17. Uy, nos fuimos, hablamos un montón. Nos repasamos, pero bueno, ya ahí te vamos despidiendo. Me están preguntando por el cerro. El otro día de casualidad, un día de lluvia, yo estaba, lo contaba acá al aire, estaba con todas las capuchas y veo que alguien me saluda. Y digo, ¿quién es? Torres García. Torres García, me quedé 2 segundos hablando con él en la calle, estaba lloviendo mucho, él aseguraba que el cerro iba a abrir, o sea, estaba con mucho empuje que iban a abrir, que iba a estar todo bien, que no iba a pasar nada. Todo esto tiene que ver con lo que está pasando con el tema de los embargos de las cuentas de la justicia a las aseguradoras. Yo en ese momento no tuve tiempo de preguntar, es una entrevista, digamos, no le pude preguntar todo. Pero bueno, él niega que el cerro no abra, eso sí le pregunté. Che, pero escúchame, esto no corre riesgo. Eventualmente lo que me preguntan acá, si el cerro no llega a abrir, ¿qué pasos hay para seguir desde Angostura? ¿Ustedes están pensando en ese tema? ¿Lo han charlado? ¿Lo tienen en agenda? Mira, sinceramente lo hemos discutido, pero no en términos concretos, sí como un escenario posible. Pues es un escenario bastante real. Participé de una reunión a donde tuvimos la oportunidad todos los concejales de considerar esas opciones. Entendimos en ese momento en la mesa que había... digamos que era muy importante que se imprima en la agenda del intendente y no tanto nuestra en principio. No sabía, me enteré que no sabía que estaban embargando las cuentas. Digo, pero a ver, ahí estaban los concejales oficialistas en la misma mesa y creo que en ese momento quedó claro que era muy importante que fuese una agenda, de la agenda política, fuese muy importante que el intendente lo tuviese como en consideración. A partir de ahí en adelante nosotros consideramos algunos escenarios posibles, pero no tenemos acciones concretas, digamos, en la mano ya para salir a discutir sobre un hipotético que, por eso te digo, en el plano de las averiguaciones y de la avanzada que pueda hacer el intendente, digamos, para poner esto en agenda, me parece que es más pertinente que él vaya generando como los ámbitos donde se puedan discutir herramientas concretas. O sea, aparentemente no había habido demasiada relación entre lo que es el Ejecutivo y el cerro. Tenía entendido que tampoco era... Me lo dijo mismo Torres. Sí, igual me parece que hay algo que hay que entender, que es esto, es el impacto en la economía, digamos, en el sostén de la economía en la temporada y fuera de la temporada también. Claro. Entonces me parece que por esto, ¿no? Para ponerlo en agenda como una prioridad, pensando en la economía como un proceso. Totalmente. No sé, Andy, si querías preguntar algo. En lo que va, a ver, hemos pasado más de 100... qué ping-pong, ¿eh? Vine siempre... pero estamos bien. No, vienen muy bien. Han pasado más de 100 días de gobierno de la gestión de Müller. Desde como partido ustedes, ¿cómo ven la gestión hasta ahora del nuevo intendente? Mira, yo te podría hablar del nuevo intendente y de del equipo, del equipo ejecutivo con quienes por distintos motivos tuvimos mucho contacto. Podría decir que hay voluntad de hacer. De hecho, es una frase que he escuchado a distintos secretarios, o sea, la voluntad, bastante disponibilidad para estar en comunicación, para brindarse a hacer y a resolver problemas, algunos del día a día y otros que vienen acarreados de estos años. Nosotros como espacio político, desde Primero Angostura, siempre creemos que la planificación en la gestión es una herramienta fundamental. Sí. Te permite priorizar, te permite entender cómo vas a usar los recursos, a dónde los vas a dirigir, te permite transmitir con claridad, como vos decías, cuál es el rumbo que yo le quiero dar a algo tan complejo como es una municipalidad con todos los temas que tiene. Yo creo que ahí
nosotros como partido hemos tenido fuertes diferencias, disidencias cuando tuvimos que analizar tarifario, presupuesto, cuando vemos que hay cuestiones que se piden y quedan en el camino, cuando se empieza a evidenciar cierto desorden que en este caso no creo que tenga que ver con la voluntad de responder, sino con que no hay un orden en la planificación y en la gestión. Entonces, ahí ¿cómo evalúas si se hace bien o mal la cosa? O sea, una cosa es tener voluntad y otra cosa es que esa voluntad se transforme en una acción real, ¿no? Que modifique algún tipo de realidad. Exacto, ¿no? Y además para nosotros que tenemos un pie en el Consejo Deliberante como espacio político, vos tenés también la responsabilidad de monitorear, bueno, qué hace el Ejecutivo y cómo lo hace. La verdad es que si no tenés planes de gestión, como te decía hoy, algo medible, objetivable, yo puedo salir a matar o puedo decir que se hizo re bien algo, o un mismo secretario le decía el otro día, yo te rebanco lo que me estás contando, pero la verdad es que en la gestión, para poder medir cómo se avanza, además de mostrar resultados vistosos, hay que medir, digamos, esto, cómo va el mundo, digo. Sí, es que lo mediático le gana al papel, digamos. Y esto es muy importante que nuestro mensaje llegue porque 4 años es un montón. Sí. Entonces, si en 4 años vos no podés hacerte de herramientas que te ordenen, que te ayuden a ordenar a los otros, porque te toca a vos gobernar, y a nosotros que nos toca la tarea de ir monitoreando y evaluando cómo se cumplen las tareas, la verdad es que después es un lío bárbaro. Ahí es donde nosotros tenemos bien cerrado ese círculo entre ideas, proyectos, plata, presupuesto. Claro. Y esa fue nuestra gran discusión en el tarifario. Yo no puedo apoyar un tarifario que por más que esté prolijo y de alguna manera haya tomado un montón, que esto estuvo bueno, de sugerencias de nuestra parte, entre la primera y la segunda lectura, lo que el pueblo pidió, bueno, la Cámara de Comercio, las juntas vecinales, ¿cuál es la relación entre la tasa y lo retributivo? O sea, y eso lo fuimos perdiendo porque por ahí atiendo a lo que hay que hacer, pero no me puedo ordenar en cuál es la lógica de cómo yo estoy gestionando. También hay que tener en cuenta los fondos discrecionales de la provincia que bajan a los municipios más allá de la recaudación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que de alguna manera ese es el condicionante que tiene provincia como para llevar o guiar o manipular, entre comillas, a cada uno de los municipios, ¿no? O sea, Villa La Angostura no se va a autosustentar, eso ya lo sabemos. No. Como tantas otras localidades. Bueno, pero para... Se depende directamente de eso. Para. No se va a autosustentar, pero hasta ahí. O sea, porque... ¿Leíste la gacetilla? Ah. Sí. Bueno, hay mucho para laburar, de lo que estuvimos hablando. Mira, vamos a cortar el ping-pong acá. Porque... De acá un tiempo, digamos. Pero por ahí para cerrar, perdón, vos me decís cómo querés cerrar, pero yo para cerrar y retomar la idea del proyecto de captación de plusvalías, es que justamente los intendentes y los gobiernos que lo han podido implementar nos dicen que tiene un impacto muy positivo, te eleva la autonomía financiera. ¿Un tercio más? Yo no me acuerdo un número, nunca miento un número si no estoy segurísima que es lo que te voy a decir. Igual guarda, yo no estoy en contra de la plusvalía, pero sí estoy a favor de que se cumplan. No, pero ¿por qué eso no son Ahí plusvalías? Está el tema. Porque, pero por eso... Es que eso no es la plusvalía. La captación de plusvalía puede ser por un fondo específico que se cobra en el desarrollo. Esto es otra cosa, ¿eh? Puede ser, lo que vos estás nombrando, nosotros le llamamos, queremos cambiar como la palabra, es la articulación público-privada. Se hacen convenios de articulación público-privada. Somos famosos en la MUNI por hacer convenios que nunca hacemos cumplir la parte que le toca al otro. Pero plusvalía, pero el proyecto de plusvalía que bueno, explicó hoy María Eugenia y que da para seguir hablándolo y que lo estoy terminando de entender. Obviamente que permite tener autonomía financiera, porque te va a generar unos recursos muy importantes, y no tienen que ver absolutamente en nada con el tema de dar algo a cambio de algo. O sea, es algo que ya, bueno, la implementación va a ser el secreto, ¿no? Sí, y para mí lo que tiene de clave otra cosa. Es esto, es... Igual la plusvalía en su palabra es pedir una cosa a cambio de otra. Plusvalía es que algo gana valor y de quién es ese derecho por hacer con ese valor. ¿Quién lo gana? Y qué posibilidades legítimas tienen los estados de gestionar el suelo donde estamos como un valor, como un capital. La plusvalía es el
plusvalor, cómo se sube el valor de algo y a quién corresponde ese capital. Claro, se le ató tanto tiempo a eso, ¿no? Y lo que pasa es que intercambio acá le llamamos de valores. Sí. Pero digamos, si ¿no? avanza va a facilitarle también la vida a los concejales que vengan y a los gobiernos que vienen. Es que ¿sabés qué es esto que decís? Bueno, yo te lo diría de otra manera. Facilita y a la vez sí. Bueno, transparenta que no caiga en obvio. el capricho de algunos que nos toca estar en alguna función, sí, pues, que apoyamos y o que no. no se use como moneda de cambio, ¿no? no, Claro. a veces se usa El como moneda de sobrecito, cambio, a el veces se sobrecito usa... abajo de la mesa. Claro, se usa como moneda de cambio, se usa como la ola del momento. En la entrada del como- pueblo hay una clara. No, y además, mira, pongámoslo, un claro ejemplo. seamos benévolos, ¿no? Pongámoslo en buenos términos. Ponele que yo Sí. creo que un puente es lo mejor y más que necesito que vos me podés dar. O 400 metros de Sí, pero porque ciclovía. se te ocurrió a vos. O la plata de una pileta en pesos. No sé, te di 3 ejemplos para no caer en Sí, ninguno en sí, particular. sí. Pero digo, ¿por qué va a recaer en mí lo que yo creo? Primero que es importante tener un plan estratégico, que lo tenemos, hay que actualizarlo, y un plan de ordenamiento territorial para poder saber hacia dónde vas urbanísticamente hablando. Pero digo, ¿por qué tengo que saber yo que eso es lo que necesita el pueblo? Ahí es donde yo decía, yo más allá de lo que se habló y... Claro. Yo concejal, digo, no yo Sí, sí. planeamiento ni intendencia. Ahí es digamos. donde digo, le facilitas la vida a las futuras generaciones de concejales, porque ya no queda en que se te ocurrió a vos. Porque es la verdad, o sea, ¿por qué un puente? ¿Por qué la pileta en su momento era... No sé, yo me acuerdo, la plusvalía del mercado, que salió por unanimidad, era porque en ese momento había alguien que tenía y que necesitaba una sala de diálisis y salió eso. Y una pileta, ¿por qué? Porque en ese momento se pensaba que era lo que en el momento había, lo que en el momento se decidía, y bueno, ahí era eso. Y La pregunta es, ¿se cumplió? no. No. Ah, Ahí hay No. porque se supone que Pero el porque- arroyo de las Piedritas se tenía que hacer todo un paseo. Porque una vez, y acá es donde es casi te digo que una realidad, una vez que sale el Consejo Deliberante y empieza a transitar el camino del Ejecutivo, ahí es donde empieza realmente un proceso de Y transparencia. además también es muy importante que si la municipalidad va a firmar convenios, porque en definitiva esa forma de pensar la captación de plusvalía tomaba la forma de un convenio con cada quien, vos sepas gestionar ese convenio. ¿Qué quiere decir? También el otro día firmábamos un convenio por otra cosa, firmaba Intendencia. Sí, sí. Nosotros como concejales decimos, ¿vos estamos seguros que lo que la municipalidad dice que va a dar, lo puede dar? Porque después no... Te parece una pavada, pero o algo irracional, pero firmamos convenios que después la MUNI no cumple con su parte. Y después, entonces, ¿cómo le puede ir a exigir al privado que haga la suya? Claro. Eso está bajo pena, digamos, se puede, Sí. el privado Bueno, puede tenés que accionar legalmente. o te puedes por decir, no falta- hice mi parte porque por vos no falta de hiciste la contrato. tuya. En general ese tipo de convenios, en general, y se firman o se hacen sabiendo todas las partes que no se va a cumplir, entonces a una parte le conviene que la otra no cumpla. A nosotros lo que más nos gusta sabiendo que va a juicio. Sí. O no. A nosotros lo que más nos gusta de este proyecto, y bueno, no les robo más tiempo, es Sí. que justamente es lo que dijimos allá en la universidad, que es una apuesta no solamente a salir a captar un valor para que lo administre el Estado y para que el pueblo no se siga empobreciendo en términos de infraestructura y podamos pensar en dotar al acceso a la vivienda de herramientas legítimas e innovadoras, sino que el Estado esté a la altura de administrar ese dinero. Claro. Por eso el proyecto también habla de la planificación estratégica, del plan estratégico de la localidad. Por eso también habla de que el mecanismo de transparencia, que implica que antes de ejecutar el fondo se pase por el Consejo Deliberante para dar cuentas de en qué se decidió invertir. Entonces, son distintas cláusulas que le fuimos agregando pensando en esto, en un Estado que para poder salir a captar un dinero tiene que estar a la altura de administrarlo bien. Totalmente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Bueno. Estamos pasado del horario de cierre ya como media hora. Uy. Pero valió la pena. No, valió la pena la charla. Muy interesante, muy clarito también. Andy,